territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al presidente de SEDATOS, Polibio Córdoba, 50 años aportando al país con sus investigaciones. La última que conocemos cerró el viernes último. Es bueno conocer primero la dinámica de esta investigación, las fuentes y segundo, temas de interés. ¿Qué está pensando el país sobre la coyuntura, el momento político, el desafío de la consulta popular, el nivel de aceptación de las autoridades, la incidencia? No sé si empezamos con eso, Polibio, la incidencia del paro indígena de un mes en el país. Muy buen día, Polibio. Buen día, mi querido Miguel. Es siempre un honor y una gran oportunidad de estar en Radio Democracia, porque si hacemos una investigación con todo el cuidado, como siempre lo hemos hecho desde hace más de 50 años, y si no la comunicamos, ahí nos quedamos. Entonces, por eso es sumamente importante que se haga la comunicación a través de un medio como es el de ustedes. Este es un estudio que quiero darlo rápidamente, la ficha técnica, que cubrió su muestreo representativo nacional de tipo probabilístico, aleatorio, multietápico, en 42 ciudades y parroquias, áreas urbana y rural, en Sierra, Costa y Amazonía. Los tamaños de muestras se distribuyen pues de acuerdo a la dimensión poblacional de cada ciudad, de cada provincia, porque así se hacen las muestras probabilísticas. No se asignan tamaños únicos a todos, no. Es de acuerdo a la población, de acuerdo al número de hogares que hay en cada ciudad, y se distribuye y se hace después la proyección. Son entrevistas cara a cara en hogares a ciudadanos de 16 años en adelante, seleccionados por género y nivel socioeconómico. La muestra fue de 2.800 hogares, un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2.4%. Pues sí, te voy a decir solamente los tópicos que cubrimos. ¿Cómo va el país, no? La situación del futuro del país, el estado de ánimo de la población, los principales problemas, las prioridades de atención. Pero claro, entonces, si tú quieres que hagamos una revisión a lo que sucedió en los últimos 30 y más días, para después pues hablar también sobre la gestión del presidente, la de la Asamblea Nacional, y lo mismo también pues hacer una mención a lo que es la consulta popular anunciada por el presidente también, y la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que se espera realizar. En lo que se refiere pues a los grandes problemas que hubo que se dio en el país a partir de el manejo del subsidio al diésel. Veamos aquí, vamos a desmontar. Le menciona el subsidio. ¿Está usted al tanto de que el gobierno del presidente Noboa, mediante decreto ejecutivo, eliminó el subsidio al diésel desde septiembre de 2025? 86.5% estaba enterado del problema, ¿no? En septiembre, y en octubre, cuando se dio justamente la situación del paro, el 88.6% sabía de lo que fue la eliminación del subsidio al diésel. ¿Y usted está de acuerdo o en desacuerdo con la eliminación del subsidio al diésel? Mire esto. El 25 de septiembre, el 44.6% estaba de acuerdo. En octubre, el 48.7% estaba de acuerdo. Entonces, por eso dice, ¿y cuál posición se acerca más a su opinión? Le decimos nosotros. ¿Es positivo porque beneficiaba al contrabando, o es negativo porque aumentarán los precios a pesar de los bonos a los transportistas? Entonces, dice, es positivo, se debe eliminar el subsidio porque beneficia al contrabando y a dueños de vehículos y empresas que no requieren de subsidios. Eso dijo el 48%, ¿no? Y entonces, y usted, hablamos ya de la movilización.
Los indígenas de la COFENAI y de la CONAI se declararon en movilización permanente. ¿Usted aprueba o desaprueba esta posición que tomó la COFENAI y la CONAI? Aprobó el 22%. 22. Solo el 22. Y que sigan la movilización. Y no apruebo que sigan movilización permanente, dijo el 53.5%. Ni aprobaba ni desaprobaba el 22.1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la población no estaba de acuerdo con las movilizaciones porque causaban problema directamente, no solamente a las provincias, no solamente donde se daba, sino que es a nivel nacional. Y si sumamos que no aprueba que sea movilización permanente y tampoco ni aprueba desaprueba esta posición, tenemos que el 74% saben esa posición. ¿Y qué tanto le afecta a usted o le afectaron a usted las movilizaciones permanentes de la CONAIE? Que le afecta mucho y que le afectaron mucho. 32.6. Le afectó negativamente, entre los dos viene a ser el 73% de la población se manifestó que le afectaban y que no estaba bien de que se siga en esa forma de ser. Y luego, ¿y qué tanto le afectan al país las movilizaciones permanentes de la CONAI? Bueno, el 86.2% dice que le afectan negativamente. Se recuerda las movilizaciones desde la primera movilización, pues en el año 1990, claro. Pero después tremenda afectación en el año 22, cuando destruyeron la Contraloría. Entonces, y ahora la posición es que le afectan negativamente. Solo para ubicarnos de los datos de la encuesta, esto cerró Sedatos el viernes último, viernes 25. El 24 de octubre. 25 de octubre. Ya, perfecto. Entonces, adelante. Y claro. Es decir, fue posterior al cierre del paro. Entonces, ahí hay una evaluación. Coincidió de que era durante los días en que se estaba cerrando el paro y hasta que se terminó el día 24-25. Ya, ¿no? Ok, adelante. Entonces dice, ¿y quién ha hecho una mejor labor para llegar a un diálogo? Le preguntamos, ¿quién hizo o ha hecho una labor para llegar a un diálogo y resolver el paro nacional? ¿El gobierno? ¿La CONAIE? ¿Ninguno de los dos o los dos? Dice, el gobierno 30.2%, la CONAIE 14.8%. O sea que veían más la forma como el gobierno actuó antes que la CONAIE, que estaba en 14.8%. Claro, ninguno de los dos también dijo un 45.2%, ¿no? Entonces tenemos que ver en este sentido. A la población le preocupaba, le molestaba, no podía tener la tranquilidad que siempre quería, y eso es porque se observó pues lo que sucedió durante más de 30 días. Entonces ahí, pero vale la pena que cuando se habla ¿quién ha hecho mejor labor para llegar a un diálogo y resolver el paro? La CONAIE 14.8%, el gobierno 30.2%. Entonces, en su opinión, bueno, le preguntamos en forma general, las personas, instituciones que han actuado bien y que han actuado mal frente al paro y las movilizaciones planteadas por la CONAIE, que han actuado bien, dicen pues, porque no se realizó solamente en Imbabura, sino también en otras provincias, dice 31%, 20%, y el presidente Noboa 43%. Bien. La CONAIE, 25% que actuó bien. Las Fuerzas Armadas, 52% que actuaron bien. La Policía, 48.2% que actuó bien. El ministro del Interior, 38%. El ministro de Defensa, 38%. El presidente de la CONAIE, 20%. Entonces tome en cuenta la diferencia en la apreciación de lo que significó el papel de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del gobierno, y la posición que tuvo en ese sentido, pues, por ejemplo, el presidente de la CONAIE, que le dan solamente un 20%, más bien, el 65.8% dice que actuó mal. Esto es entonces lo que se refiere, pues, a la cuestión del paro. Si te parece, Miguel,
podemos analizar ahora cómo está el asunto que tiene que ver con la coyuntura política, económica y social, y la convocatoria referente de la Ya, consulta popular. perfecto. Vamos a hablar, va a haber tiempo de eso. Quizás concomitantemente al tema de que se pensó del paro, sería bueno revelar el nivel de aprobación o desaprobación de la gestión, por ejemplo, institucional, Fuerzas Armadas, Policía, Presidente, medios de comunicación y otras Muy instituciones. interesante. Asamblea, por favor. Bueno, esto, o sea, el dato que yo ya te di, ¿no? Ya, Sobre el paro. Ahora, si vemos sobre la aprobación al presidente en general, ya. eso podemos también observar, porque lo hacemos también con una referencia histórica, que vale la pena ver cómo estaba, ¿no? Vamos a ver al Ya, presidente de la República. el La nivel, gestión del presidente Noboa, ya, vemos, ha sido una gestión, primero la calificación, una gestión entre muy buena y buena, tiene el 51.8%. Entre mala y muy mala, un 45.99%. ¿No? También, si hablamos de esto de la Asamblea Nacional, ¿no? Vemos primero de la Asamblea Nacional. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de la Asamblea Nacional? ¿No? Analizando en el pasado, a junio del año 25, la aprobación estaba en 43. A agosto de este año, 39.5. En septiembre, 42.3. Y en octubre, 37.5%. La gestión de la Asamblea Nacional está siempre por debajo. También es un asunto que también tiene que ver en lo que se refiere a la credibilidad en el presidente. La credibilidad en el presidente está en 46.2%. La credibilidad, la aprobación al presidente. Mira, esto también es importante. La aprobación a la gestión. El presidente, pues, tuvo en el 14 de junio de este año, llegó al 58.7. A 58.7. En agosto, 55.4. En septiembre, 51.6. Y al 24 de octubre ha bajado a 49.3%. Después de los problemas del paro, de las movilizaciones, todo lo demás, pues realmente no ha caído, ¿no? Más bien se ha mantenido. Y en cuanto a la aprobación a la Asamblea Nacional, eso sí también vale la pena decir, ¿no? La credibilidad en la Asamblea Nacional aprueba primero, desaprueba la gestión de la Asamblea Nacional, la aprobación es del 37.5. La aprobación es del 37.5 a octubre. ya. Estaba en septiembre en 42.3 y ha bajado al 47.5, ¿no? Y la credibilidad, esto siempre se observa como la credibilidad en la palabra de los asambleístas. En septiembre estaba 27.6 y ahora está en 18.8. Ha bajado la credibilidad en una forma bastante fuerte, ¿no? En resumen, la calificación de la gestión del presidente, buena y muy buena, en 51.8, ¿no? En tanto, pues, se requiere al papel de la Asamblea. Siempre la Asamblea está un poco menos, ¿no? Y sobre todo la credibilidad, ¿no? Ahora también es interesante analizar lo que tiene que ver con los problemas del país, ¿no? En lo que se refiere a los problemas del país, si analizamos primero cómo va el país, va por un buen camino, por un mal camino. El 40.2,
dice que va por un buen camino. Va por mal camino el 52.8. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estaba antes? Inmediatamente. Vemos que en agosto estaba en 36.8. En septiembre, antes de la movilización del paro, estaba en un 43.3. Y para octubre tenemos que se colocó en un 39%, que el país va por un buen camino. Y luego... Es decir, cayó, quizás como consecuencia del paro, va por mal camino. Esta situación que se observó durante 30 días, ¿no? Y usted cree que la situación actual del país es mejor, igual o peor. Mira, entonces aquí también tenemos que ver que la situación impactó, ¿no? Dentro de cómo va el país, mientras estaba en enero 30%, en agosto que iba mejor o igual, teníamos en agosto que va mejor, decía 18, que iba igual 49. En total, entonces, el 67% decía que va mejor o igual. Para octubre, Miguel, dice el 18.6 que va mejor, pero hay un 42% que dice que está igual o mejor, entonces suma alrededor del 60%. Es una reacción favorable de la población hacia el futuro, ¿no? ¿Y cómo se siente usted acerca del futuro del Ecuador? ¿Entusiasmado, optimista, preocupado, frustrado, incierto, indiferente? Vemos que al 26 de septiembre, el 35% decía que está entusiasmado, optimista. El 26 de octubre ha bajado unos 2 puntos, 34%. Se ha recuperado. Y esto es un dato del 26 de octubre. Se ha recuperado, ¿no? Y yo creo que la situación última, como terminó el paro, ayudó muchísimo. ¿Y cuáles son los problemas? Los problemas que más le preocupan a usted sigue siendo la inseguridad. La inseguridad tiene un 29.9, 30%, ¿no? El desempleo, el subempleo, la falta de ocupación, 17%. La situación económica, la pobreza, la crisis, la cierre de negocios, 8%. Y la falta de atención a la salud, de las medicinas y los hospitales también es un 9%. Pero también le preocupa la corrupción en todos los sectores, ¿no? El narcotráfico en todo el país tiene 11% de preocupación, ¿no? Y esto entonces nos deja ver de que la situación tiene que tomársela en cuenta de tal manera de que se logre superar esta situación. Es también interesante ver, pero díganos la prioridad. ¿Cuál es lo más prioritario que se debe atender? ¿No? Y de las prioridades que menciona la población, justamente la otra de las prioridades es de la inseguridad. Lo que piensa la población, que la mayor prioridad tiene que darse en la inseguridad, controlar el avance de la delincuencia, de la violencia y de los asesinatos que preocupan enormemente como se presentan en el país. Y la situación de pobreza, la falta de atención a la salud, eso pues es un 17%. La corrupción, 7%, el narcotráfico también 7%. También el mal manejo de la justicia y de los jueces. Es algo que tiene que tomarse muy en cuenta. Y controlarse, dice el país para el futuro. Controlar de que no vuelva el paro nacional convocado por los indígenas, ¿no? También es interesante, claro, cuando se analiza, porque tenemos aquí la información que podemos ver ciudad por ciudad, provincia por provincia, en el área urbana, en el área rural, en la Amazonía. Esto realmente es un documento que le permite a quien maneja las cosas, a quien gobierna, saber cómo es lo que tiene que actuar en cada uno de los lugares. A propósito, también tengo que decirte una cuestión muy interesante.
Eh, eh, si te parece, podemos ver cómo es lo que piensa respecto de la consulta popular. Exactamente, esa es la pregunta siguiente, Polibio. Si la gente conoce la consulta popular que se ha convocado para el 16 de noviembre y los temas, las 3 reformas parciales de la Constitución y la constituyente, ¿qué está pensando? ¿Conoce la gente de la consulta popular? ¿Qué responde, Polibio? Vamos a ver. Aquí te voy a dar exactamente esos datos de la consulta popular. Dice, usted está enterado que el presidente Noboa ha anunciado un referéndum y ha convocado a una asamblea constituyente. Sí está enterado, un 55%. Algo enterado, 25%. Y no está enterado un 17%. Quiere decir, y lo digo a través de Democracia a todo el país, sí está enterado el ciudadano ecuatoriano de esta invitación que hace el presidente Daniel Noboa para el referéndum, para la consulta popular, el referéndum y la convocatoria a una Asamblea Nacional. Y luego, ¿y está usted de acuerdo o en desacuerdo con la convocatoria al referendo y asamblea constituyente por parte del presidente? Está de acuerdo. En septiembre estaba en 49. En octubre está en 52.5, 53%. Ha subido. Está de acuerdo. Ha subido 3 puntos. En desacuerdo estaba en 41%, ahora está más o menos igual, en 40%. Pero viene ahora otro asunto interesante. ¿Qué tanto está enterado usted del contenido de la consulta y del referéndum convocado por parte del Consejo Nacional Electoral para el 16 de noviembre? Está muy enterado del contenido de la consulta y el referéndum, 29. Algo enterado, 53. No está enterado, 15%. Entonces, en este punto, si bien está enterado un 29%, el 53% necesita tener la oportunidad de enterarse mucho más de cómo se llevará adelante pues esta consulta para el 16 de noviembre. Y ahora, si hoy serían las elecciones para votar por el referéndum y la asamblea constituyente, ¿cuál es su posición? A favor del referéndum y de la constituyente está a octubre el 43%. No votaría a favor de la asamblea, ni de la constituyente, ni el referéndum, dice un 41%. Tiene que enterarse más. Tiene que saber cómo va a ser ese trabajo de lo que se les va a preguntar para que entonces pueda decir esto. Pero ahora, si hacemos por votos válidos, que es lo que tenemos que considerar, porque aquí hay un 11.2 y 16.3 que dicen votos que no sabe o no responde. Como votos válidos, tenemos a favor del referéndum y de la constituyente. A favor en septiembre estaba en 53, ahora está en 50.5, 51%. Entonces, la mayor parte de la población está a favor, ¿no?, del referéndum y de la constituyente y votará sí. Y cuanto al referéndum de la asamblea, Polibio, y la perspectiva, si ha ido creciendo, la perspectiva se mantiene hacia arriba conforme pasan los días. Se mantiene hacia arriba, y si hay una explicación mayor como la propia población lo pide, que se le entere más, yo creo que es lo que se tiene que hacer para que haya pues, una participación afirmativa de la población. Ahora hay temas interesantes sobre, pues la Constitución actualmente prohíbe que existan bases o tropas
extranjeras en territorio ecuatoriano. Y entonces, ¿está de acuerdo usted que con la nueva constitución, si se llega a dar, se permite el establecimiento de bases militares e instalaciones extranjeras? 58% dice que sí. 58. Incluso más, Entonces, al margen de la constituyente, porque esto si se aprueba ya queda habilitada la ayuda claro, militar extranjera. Así es. esto ya sí se da la constituyente, pero dice que sí. Y el financiamiento a los partidos, y ese es otro asunto, que también ya es reforma constitucional. Hoy el Estado entrega dinero a los partidos y a los movimientos políticos para su funcionamiento. ¿Está de acuerdo usted que se elimine este financiamiento estatal a las organizaciones políticas? 69% dice que está de acuerdo de que se elimine. No está, y si tomamos en cuenta también otro punto, de la reducción del número de asambleístas. Actualmente existen 171 asambleístas. 151, sí. 71 a 71. ¿Está de acuerdo? Sí. 77% está de acuerdo en que se reduzca el número de asambleístas. Y entonces, se propone convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, que luego sería sometida a votación ciudadana. Esa constitución. ¿Está de acuerdo usted de que se convoque a una asamblea constituyente? 59.2% está de acuerdo. Un 35.4% está en desacuerdo. Un 5.3% no sabe, no responde. Claro, hay una gran diferencia, entonces... Es una gran diferencia, que eso también... Entre los que quieren la constituyente. Ahora, algunas personas consideran que es necesaria la asamblea constituyente, porque ayudaría a mejorar la democracia, reestructurar la justicia, la gobernabilidad del país y actualizaría la Constitución pues, del año 2009, que trajo una serie de asuntos. De 3 poderes pasaron a 5 poderes y todos manejados por el jefe del Estado. La organización de una serie de organizaciones que también pues, son las que están manejando durante tantos años, todos como la organización de los diferentes poderes. Está a favor, entonces, ¿no? de que la Asamblea Constituyente ayudaría a mejorar la democracia, la gobernabilidad en general. El 53% en septiembre decía que sí, y ahora un 50% dice que sí. ¿Y usted confía o no confía? Esto es una cuestión interesante. Como todos los puntos, desde luego, ¿no? ¿Y usted confía o no confía en las elecciones y que las elecciones en el Ecuador son transparentes e imparciales? Dice, no confía, un 52%, y sí confía, no, un 48%. Es importante, entonces, se le explique mucho más sobre cómo es el desenvolvimiento de las elecciones para saber, y este porcentaje incluso va a superar el 50%. Claro, esto es importante precisarlo. Es la falta de confianza en la institución electoral. Bueno, es muy importante, y esto dijimos hace un momento, es importante de que haya una explicación muy alta sobre cómo es lo que se va a dar esa consulta. Falta información, entonces. Los contenidos, ¿no? El contenido de la consulta, el contenido de lo que serían los puntos de la Asamblea Nacional. Ahora también hay un asunto interesante, Miguel, que hicimos también una encuesta a las empresas, porque las empresas en el país tienen mucho que ver en el desenvolvimiento del país. Y rápidamente hicimos las mismas preguntas. Hicimos mandamos como un cuestionario a varios miles de empresas, ¿no? Y nos contestaron sobre las 500 empresas de la industria del comercio, de la construcción, de la agricultura, de los servicios y otros. Y es interesante lo que piensan las empresas, porque también si se conoce o se quiere conocer la opinión de la población, del ciudadano,
Nosotros consideramos, y lo vamos a seguir haciendo con diferentes organizaciones del país, esta misma encuesta de las empresas. ¿Usted cree que el Ecuador va por un buen camino o por un mal camino? Mire, esto es en octubre. Después de lo que se determinó el problema del paro, el 54.5 dice que va bien, ¿no? ¿Y usted cree que la situación del Ecuador en el futuro va a mejorar o será igual? Y el 57% dice que va a mejorar. Es decir, hay optimismo, hay optimismo. Hay optimismo en la dirección del país. Hay en el mundo empresarial. Ya. ¿Y usted cómo se encuentra? A usted en su empresa, y esto te digo, en cada uno es diferente. En la industria, por ejemplo, entusiasmado y optimista se encuentra un 26%, esperanzado un 29%, preocupado un 24%. Pero entonces, en lo que se refiere al comercio, también alrededor de un 26%, entusiasmado, optimista, esperanzado un 31%. Quiere decir que hay una inclinación hacia lo mejor que podría venir, ¿no? Y donde está un poco menos es en la construcción. La construcción, entusiasmado, optimista, un 21%, esperanzado. Esperamos que en el futuro, dicen los constructores, mejore la situación, ¿no? En la agricultura también hay un poco menos. Un 28% dice que está entusiasmado, optimista y esperanzado, un 28%. Es interesante entonces considerar esto porque hay un espíritu, una situación hacia el mejoramiento. Y ahora, por ejemplo, la aprobación al presidente y a la gestión realizada por Daniel Noboa tiene una aprobación del 54% entre los empresarios. La credibilidad tiene todavía un poco más, un 59% de credibilidad, ¿no? De que, hablando de la Asamblea, incluso tiene también una apreciación que es un poco superior a la de la población en cuestión de los empresarios. En la industria tiene un 40%, en el comercio un 43%, en la construcción un poco menos 40%, en la agricultura un poco menos 39.8%, pero eso es y por una apreciación general del 38% de la empresa. Yo creo que esto, conocer lo que dice la empresa, es importante. Claro. Y también ellos creen que están muy interesados en conocer lo que opina la población y en cómo están todas las empresas en general. Tienen interés mucho en participar de los estudios, quieren hacer sus estudios para poder cómo es lo que tiene que seguir en adelante. Creo que esto para mí al menos me pareció sumamente interesante, porque quiere decir que estamos frente a una situación después de lo que hubo en Imbabura, el gran problema de la paralización, como que la gente está reaccionando hacia el bien. Claro, no está positivamente. Polibio, es importante remarcar a veces por confusión, si podría repetir los datos de las preguntas de la consulta popular, los tres datos, las tres preguntas que piensa la gente: la ayuda militar extranjera, el fin del financiamiento a los partidos políticos, la reducción de la asamblea a 76 asambleístas y también el criterio de la gente sobre la consulta popular. Por favor, sobre la consulta del 26, si nos puede repetir los datos uno por uno. El referéndum, la Asamblea Constituyente y consulta popular. Primero sobre la invitación, ¿no? Sobre la invitación, como veamos la pregunta anterior. ¿Qué tanto está enterado? Dice. ¿Qué tanto usted está enterado de que el presidente Noboa ha anunciado un referéndum y ha convocado a una Asamblea Constituyente? El 55% está enterado. 55. Perdón, eso es en el mes de septiembre, el 55. En el mes de octubre está en el 58. 58 está enterado. Algo
está en 25% en octubre. Algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más o menos un 81% está o muy bien enterado o algo enterado. Hay necesidad entonces de de dar mayor información. A ver, y la primera pregunta sobre la ayuda militar extranjera y el resto, a ver, ¿cómo está la respuesta de la gente? La Constitución prohíbe actualmente que existan bases o tropas extranjeras en territorio ecuatoriano. Ya. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita el establecimiento de bases o instalaciones militares extranjeras en el país? Está de acuerdo el 58.4%. Está a favor. Entonces, sí, está a favor. Ya, 58%. Entonces, esa es una cuestión. La siguiente pregunta que también es interesante. Y hoy el Estado entrega dinero a los partidos y movimientos políticos para su funcionamiento y campañas electorales. ¿Usted está de acuerdo con eliminar este financiamiento estatal a las organizaciones políticas? 69% está de acuerdo. El 69%. El 5% no opina. Yo creo que eso es definitivo lo que piensa la población respecto de lo que se ha hecho en los años anteriores del financiamiento. Y también la reducción de asambleístas. Ya, la tercera pregunta. De 171 que baje a 71 asambleístas. 151, ¿sí? Está de acuerdo el 76.8. 76 porque se reduzca el número a 73. 76%. Sí. Mayor. Y en desacuerdo 19.4. Ya. Claramente. Nos dice claramente, ¿no? Y de que se convoque a una constitución, a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. La misma que será sometida después en un referéndum a la votación ciudadana. Está de acuerdo el 59%. El 35.4% está en desacuerdo. Toma en cuenta esa forma de pensar de los ciudadanos. La Constitución del año 98 fue una Constitución buena, pero en el año 2008-2009 se cambió la Constitución de tal manera, pues, de que el país cambió totalmente en muchas áreas. Nosotros teníamos, hace 4 años, hicimos un estudio en varios países y había alrededor de 4.000 millones de dólares que querían mandar como inversión extranjera directa. ¿Qué sucede? No pasó, simplemente porque la Asamblea consideró de que esto no está permitido por la Constitución, en fin, y simplemente no se dio esa inversión extranjera. Ahora también estamos haciendo, porque nuestro estudio es tan interesante, Miguel, que los estudios no solamente los hacemos aquí en el país, nuestro equipo está en diferentes países del mundo. Por eso vamos a tener también la oportunidad de nuevamente también hacer el APOP, Latin American Public Opinion Project, en donde vamos a tener la información, pues no solamente del Ecuador, sino de todos los países. Tenemos los indicadores del Ecuador y el mundo, que vale la pena en nuestro estudio, en nuestra ocasión darlos. ¿Cómo es lo que ha cambiado el Ecuador en los últimos 50 años? ¿Cómo es lo que ha avanzado? Por ejemplo, el papel de la mujer, de lo que era en el año 74, 75, 79, una sola persona que era, pues, que la representaba a la mujer en el Congreso, ahora 20. Entonces, hay una serie de asuntos importantes que de otras empresas, y estas preguntas que mayoritariamente, las preguntas de la consulta que tienen el pronunciamiento favorable, ¿hay una tendencia hacia arriba estos días hasta llegar al 16 de noviembre? Hay una tendencia hacia arriba, hay una tendencia de que se convoque a la Asamblea Constituyente del referéndum, ¿no? De la consulta popular. Necesita la población enterarse un poco más de los tópicos que van a estar en la consulta. Tiene que considerarse que no debe estar solamente una pregunta y dos páginas con anexos y anexos y anexos. En eso se tiene que considerar que tiene que ser una votación en la que la población sepa por lo que está votando. Y una vez que la población se entera, tiene una participación muy favorable, muy positiva. Estamos post-paro, estamos post-problemas en una situación que se abre hacia el bien.
hacia la forma como no solamente hacia la los población. cambios. Te dije lo que piensan las empresas. Claro, Empresas. es importante esa actitud positiva. Ahora, en ese mapeo empezó diciéndonos el universo de las consultas. Fueron 3.400 consultas, y en qué provincias, si la gente está enterada de la consulta, también en qué provincias, Bolivia. Bueno, veamos el cuadro de resultados, los cuadros donde tú me preguntas sobre la consulta, ¿no es cierto? ¿Está usted enterado que el presidente Noboa ha anunciado un referendo y ha convocado a una asamblea constituyente? Sí está enterado. En Guayaquil, 62%. En Quito, 64%, más. En la costa, 56%. En la sierra, 61%, incluso más. En la Amazonía está un poco menos, mucho menos, 45%. En el área urbana, 60% se conocen. En el área rural, 51%. Los hombres, 62%, las mujeres, 54%. Necesitan enterarse un poco más las mujeres. Ahora, por grupo de edad, ¿no? Por grupo de edad, los jóvenes, 41%, están enterados, necesitan enterarse mucho más. De 26 a 45 años, 57%. Y de los de 46 años en adelante, 74%. La gente mayor está bien enterada. Y sabe cuándo se va a llevar a cabo la asamblea, que es el 16 de noviembre, ¿no? Entonces, dice la fecha correcta, dice un 31%. La fecha incorrecta, dice un 13%. El 57% necesita estar debidamente informado al respecto. O sea, sobre la fecha, sobre la concreción de la consulta. La fecha. Ya. Ahora, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la convocatoria al referendo y a la Asamblea Constituyente? Ya te dije hace un momento, 53%. En Guayaquil, 56%. En Quito, 54%. En la Amazonía, menos, 42%. En el área rural, 56%, 42%. En el área urbana, 55%. Ahora, sobre la ficha técnica que me pedías, el estudio se hizo en 42 ciudades y parroquias, áreas urbanas y rurales, con muestra nacional, cara a cara, a 2.800 hogares, tomando en cuenta de 16 años en adelante, y controlado el entrevistador por variables socioeconómicas, demográficas, de tal manera que entonces es una muestra que simplemente es como cuando se hace un examen de sangre. No es suficiente, no está en sacarle litro, sino sacarle bien para saber cómo es cómo está la situación de sangre. Un margen de error puede haber de más o menos 2.4%, pero un nivel de confianza del 95%. Bien. Te digo también, este estudio de las empresas, al menos en nuestras reuniones técnicas y que analizamos todo, pues nos hemos dado cuenta que la empresa quiere estar más informada debidamente a partir de investigaciones debidamente elaboradas, y ellos a su vez están muy interesados en hacer preguntas, y esto lo vamos a acoger para que preguntas del sector empresarial, comercio, de industria, de servicios y de diferentes actividades las vamos a incluir. Bien, muchas gracias por toda la información que nos ha proporcionado, y estaremos pendientes porque SEDATOS hace periódicamente estas investigaciones a nivel nacional. Al presidente... Y también es un asunto, sí, que la gente nos dice, ¿cómo hacemos para poder tener acceso a la información? Se pueden suscribir, costos muy bajos. Se suscriben, reciben cada mes la información. Si quieren hacer incluso algunas preguntas que les interesan, las hacen. Y un asunto importante, hacemos un estudio que se llama el potencial político. ¿Cuál es el potencial político que tiene la persona? Nosotros le ponemos, ¿lo conocen? ¿Lo aprueba? ¿Votaría por él? Y como hacemos sobre varias personas que van a estar participando en las elecciones, es cuando también se da cuenta de que qué es lo que debe hacer, en qué parte, en qué región es lo que debe actuar más. También está completa la investigación a los alcaldes y prefectos. Es importante. Hemos completado la encuesta
de los alcaldes de tal manera que es interesante ver, ojalá en otra ocasión podamos hablar de esto y también efectos, porque hay algunos alcaldes que tienen una calificación incluso superior al 50%. Otros, en cambio, que están entre 25 y 35%, pero también es importante de que ellos sepan, los alcaldes, cómo va su ciudad, cuáles son los problemas que tiene su ciudad, qué es lo que se tiene que hacer, los prefectos, qué es lo que se tiene que hacer en su provincia. Entonces, no solamente tener el concepto nacional, sino también el concepto local. Claro, su ciudad. Es importante. Bien. Y eso, en algún momento, pues, con esa... Podremos hacerlo. Que nosotros tenemos con ustedes, le haríamos conocer a la población. Con todo gusto. Al presidente de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y seguiremos en contacto. Gracias, Polibio. Con todo gusto, Miguel. Muchas gracias. Muy amable, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM.